Bien. Buenos días a los que no saludé. Vamos a hacer un parate en el estudio que se está realizando en los domingos y vamos a hablar de un punto de la declaración de fe de esta iglesia. O sea, ¿qué es lo que cree esta iglesia en cuanto al tema que vamos a mencionar ahora? La iglesia tiene una declaración de fe o lo que piensa acerca de tal o cual tema. Y hoy vamos a ver uno de esos puntos. Tengo entendido que se está viendo una vez por mes los puntos distintos de la declaración de fe de la iglesia. Y en el día de hoy voy a leer lo que dice este punto y luego con algunas definiciones de diccionarios bíblicos y conceptos de otros hermanos que Dios ha dado a su iglesia para darnos un poquito más de luz, de explicación. Y obviamente con las escrituras abiertas vamos a estudiar este tema. Oramos en primer lugar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites disfrutar, un tiempo de estudio de tu palabra. Te hemos cantado, te hemos dicho cosas con nuestras alabanzas y de verdad que estamos agradecidos por lo que vos hiciste en la cruz en favor nuestro. Gracias, Padre, porque formaste un pueblo que tenía una misión muy clara y que de allí iba a venir el Salvador del mundo. Gracias porque tu corazón siempre estuvo en formar un pueblo grande, de toda tribu, de toda etnia, de toda nación, de toda lengua, y que todos juntos podamos un día en tu presencia alabarte y engrandecer tu nombre. Queremos dejar en tus manos este tiempo, que podamos estar concentrados en tu palabra y no en el reloj que nos apura a veces. Señor, esto merece dedicarle tiempo y deleitarnos en tu palabra. Dejamos en tus manos todas estas cosas. Oro por los chicos que pasaron a sus clases. También allí tu palabra será abierta. Bendice a los maestros que seguramente se prepararon para enseñar solamente lo que tú dices. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el punto que vamos a estudiar hoy. Creemos que la iglesia no es una organización, sino un organismo viviente. Allí está la cita de Romanos 12, 4 y 5 y 1 Corintios 12, 12 al 27, y que no es un edificio material hecho de madera, ladrillos, cementos u otros materiales, sino un edificio espiritual formado por los que han puesto su fe en Cristo. 1 Pedro 2, 5. Creemos que la iglesia no es un monumento, sino un movimiento. Creemos que la iglesia está en el mundo como testigo de la cabeza que es Cristo, Hechos 1:8, y que debe estar continuamente ocupada. Me gustó esa frase. Continuamente ocupada en hacer su nombre conocido entre los perdidos. Marcos 16, 15 y 16, 1 Pedro 2, 9. En cuanto a la iglesia, esto es lo que creemos. La iglesia no es una organización, sino un organismo viviente. No es un edificio material. Este es un local, pero no es la iglesia. La iglesia es otra cosa, que lo vamos a ver ahora. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Dice sobre la iglesia, que proviene del griego eclesia o eclesía, no sé cómo se pronunciará porque no sé griego, pero significa literalmente llamar afuera de. Este término eclesia entre los estados griegos se utilizaba para referirse a la asamblea o la congregación de algunas personas con un fin determinado. Por ejemplo, lo vas a ver en el original, en Hechos 19, 32 y 41. Dice que había allí una congregación de confusión. Estaba alborotada la ciudad y se habían reunido. Griego eclesía. Una asamblea reunido para resolver un punto o un asunto público. En el Antiguo Testamento, la palabra paralela
a eclesía es cajal, no sé si se pronuncia así en hebreo, tampoco sé hebreo, pero dicen los que estudian que corresponde al griego eclesía, y vemos cómo, por ejemplo, Esteban, en la predicación de Hechos, capítulo 7, versículo 38, habla de la congregación que estuvo con Moisés en el desierto. Se congregaron, se reunieron. Era una asamblea que estaba allí con Moisés para escuchar palabra de Dios. Y luego Jesús mismo va a utilizar este término iglesia, lo vamos a ver por todos lados en el Nuevo Testamento, y ese término va a recibir un tratamiento tan común, y el uso que Jesús le da, fíjense esto interesante, no hace referencia a un edificio o a una construcción material, no hace referencia a un lugar de culto, sino que Jesús usa el término iglesia para referirse a las personas que se convirtieron al Evangelio. En esencia, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción que hace el Espíritu Santo en regenerar una persona y acercarla a Jesucristo. Esta es la iglesia espiritual, dice esta definición. Es el cuerpo de Cristo, es universal, no la iglesia universal de los brazucas, que dicen todo menos lo que dijo Jesús, su fundador. Es la iglesia universal. ¿En qué sentido? En el sentido de que está formada por personas de todos lados, de todas las edades y de todo tipo de clase social, sin distinción alguna. Por ejemplo, yo no nací acá, ustedes sí, o la mayoría, y somos de distintos países, distintas culturas, parecidas pero distintas al fin. Y sin embargo, Dios dice que la iglesia está compuesta por personas que creyeron en Él y se arrepintieron de todo el mundo. Paraguay, Argentina, Brasil, de todo el mundo. Hay un hermano que define la iglesia y dice: no es un edificio material, no es un templo hecho con las manos, de madera, ladrillos, piedras o mármol. La iglesia es una congregación de hombres y mujeres y está constituida por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Y fíjense, esta parte me gustó mucho. ¿Abarca qué cosa? Todos los que se han arrepentido del pecado, los que han acudido a Cristo por la fe, siendo hechos nuevas criaturas en Él. La iglesia abarca a todos los elegidos de Dios, a todos los que han recibido la gracia de Dios, a todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, a todos los que han sido revestidos de su justicia, a todos los que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Todos ellos, dice este hermano, de toda nación, pueblo y lengua, componen la iglesia de Cristo. El libro de Efesios enseña que Dios se glorifica en la iglesia por los siglos de los siglos. Cristo la ama de manera sacrificial. Y dice otro hermano, y en ella el Espíritu Santo se mueve con libertad. Este hermano va a hablar acerca de un resumen de lo que es la iglesia basado en Efesios. Se llama Lucas Aleman. Y él va a decir que en Efesios nosotros vamos a ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo involucrado activamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Es la congregación que pertenece a Jesús. Es distinta a cualquier tipo de asamblea, congregación de otros tipos o de otra índole política o económica, lo que sea. Esta asamblea, esta congregación es distinta porque le pertenece a Jesucristo. Por consiguiente, la iglesia no es necesariamente un lugar específico, sino es la congregación de creyentes que fueron comprados por Dios por medio de la sangre de Cristo y fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa para alabanza de la gloria de su gracia. Otro hermano en Cristo va a decir: la iglesia es un grupo de personas redimidas por el Espíritu de Dios. Fíjense esta parte, esta me gustó. La iglesia no es una institución física, es un grupo de personas, fíjate esto, capaces de hacer tambalear las puertas del infierno por el poder que Dios les da. Y esto me hace recordar un texto que vamos a leer. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Si Jesús levanta su iglesia y la construye, no hay nada, ni nadie que se le pueda oponer para que Él deje de construir su iglesia. Otra persona, la última definición. La iglesia es nada más y nada menos que un grupo de personas que han sido salvas por la obra de Cristo, que se reúnen regularmente para exaltar a Cristo, lo que acabamos de hacer, para oír la predicación de la palabra, lo que estamos haciendo, para exhortarse y animarse unos a otros en la fe, para vivir realizando buenas obras delante de la gente de afuera, la del mundo, y para luego salir en misión, para hacer más discípulos. Y esta me gustó y de hecho ayer lo publiqué en mi estado. La iglesia es nuestra identidad, no nuestra actividad. Es lo que somos, no lo que hacemos. Y es un concepto que quizás lo sabemos en la teoría. Yo sinceramente fui muy bendecido, de verdad les digo, de repasar estos conceptos. La iglesia no es algo físico, no son estos ladrillos. De hecho, la iglesia en pandemia no se dejó de reunir y no vinimos acá. Estuvimos reunidos y congregados por un medio tecnológico que el Señor en su gracia en este tiempo nos permite disfrutar y usarlo para el beneficio nuestro. Y estábamos reunidos y compartíamos los símbolos ahí cada uno en su casa y la palabra era predicada y la iglesia se reunía. Entonces, teniendo en mente todos estos conceptos de lo que creemos de lo que es la iglesia, en esta iglesia, valga la redundancia, vamos a ver algunas cosas en la palabra de Dios que resaltan acerca de la iglesia. En primer lugar, la unidad de la iglesia. Vamos a resaltar la unidad que debe tener la iglesia. Y vamos a leer varios pasajes. Acompáñenme ahí a 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Dice así Pablo. 1 Corintios 12, 12 al 27. Son textos que el Dani Rosa me lo pasó y que están en la declaración de fe. Quizás algunos lo he sacado de otro lado, pero básicamente son estos. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí Pablo va a tomar una analogía, el cuerpo humano. Yo no soy varios cuerpos, no, yo tengo un solo cuerpo, distintos miembros. Y Pablo dice, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, vamos a suponer que todo el cuerpo fuese ojo, dice Pablo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, fíjense esta parte, Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo. Dios hace eso. Dios añade los distintos miembros que van creyendo por la predicación tuya y mía y los injerta en el cuerpo suyo, la iglesia. Dios lo hace. Porque si todos fueran un solo miembro, versículo 19, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, todo el tiempo haciendo referencia a la unidad de que somos un solo cuerpo. Sea que estés en donde sea en este universo o en este planeta Tierra, somos parte, si creíste y te arrepentiste, del cuerpo de Cristo. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir eso a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios
ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es como que yo me corte el pie y diga, tómatela, vétela, vos como te haces, no sufro con vos. No, imposible, somos un cuerpo y siente dolor el cuerpo entero, a pesar de que solamente el dedo fue cortado. Un ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente, y sigue el relato. Pero lo que Pablo va a enseñar en esto es acerca de la unidad. De hecho, él lo tiene que hacer en esta iglesia local específica, porque allí había divisiones y había partidismo. No, yo soy de este, yo soy de aquel. Algunos más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Pero estaban divididos, y Pablo va a resaltar la unidad de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Somos muchos en todo el mundo que creímos en Cristo, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Es por eso que cuando quizás visitas otro lugar donde no te conoce nadie, donde vos no conoces a nadie, y te encontrás con una familia cristiana, es como que lo conoces desde siempre y se siente la unidad del cuerpo de Cristo. A mí me ha pasado. Romanos 12, 4 y 5. Para el mismo punto. Romanos 12, 4 y 5 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, somos familia, somos un cuerpo. Eso debe hacernos reflexionar, porque muchas veces estamos centrados en nosotros mismos y en nuestra necesidad, y tengo quizás alguien al lado, un hermano en la fe, a quien cierro mi corazón por mirarme a mí mismo solamente. Colosenses 1:18. Dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no los ladrillos inertes, sin vida. Como un solo cuerpo en Cristo, cada miembro está unido a los demás. Y esto nos hace pensar en la dependencia que tenemos unos de otros. De hecho, en las cartas pastorales o en las cartas del Nuevo Testamento vamos a encontrar muchísimas veces unos a otros. Haced esto unos con otros. Nos necesitamos, somos parte del mismo cuerpo. Y eso es lo que esta iglesia cree. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y se forma con los creyentes que van siendo añadidos por Dios mismo. Siguiente punto. El primero era la unidad de la iglesia. El segundo, vamos a resaltar ahora quién es el dueño y quién es la cabeza, amo y señor, creador y constructor de este edificio espiritual. Dice Mateo 16, acompáñenme ahí. Mateo 16, a veces me olvido que quizás en YouTube se escucha menos y me alejo. Mateo 16, versículo 13 al 18. Teniendo en mente esto que dijimos, ¿quién es el dueño, la cabeza, el amo y el Señor, el creador y el constructor de la iglesia? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, unos están diciendo que vos sos Juan el Bautista, otros están diciendo que sos Elías, y otros incluso te confunden con Jeremías o alguno de los profetas que han resucitado. Estoy parafraseando. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y fíjense lo que responde Simón Pedro por revelación del Padre. Entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ninguna persona.
Esto no fue algo de carne ni sangre, no es algo humano. Esto es una revelación divina. Mi Padre que está en los cielos fue el que te reveló esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero aquí tenemos una declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir: muy bien, Pedro, te lo dio Dios a esto. Vos sos Pedro, y yo sobre esta roca. Los católicos malentienden y tuercen esta parte de la Escritura para decir que, vieron, sobre Pedro está edificada la iglesia y él es el primer papa. Eso es una falsedad. ¿Cómo puede ser que el primer papa y sobre el que se fundó supuestamente la iglesia sea una persona falible, pecadora como era Pedro? Es imposible. Esta roca, sobre esta roca, hay dos interpretaciones. Las dos pueden ser válidas. Sobre esta roca, una piedra grande, una piedra fundamental, quien era Jesucristo mismo, puede ser esa interpretación. O sobre esta roca, lo que acabaste de decir, Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre esa base de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Y allí está Jesús enseñando esto. Y Él va a decir: yo edificaré mi iglesia. Él es el constructor de este edificio espiritual. Él mismo se remanga y empieza a construir su iglesia en un momento determinado, en Hechos capítulo 2. Y entonces vemos que allí Él se hace cargo, Él es el creador de este nuevo cuerpo, Él es el arquitecto, si pudiéramos decir, tomando el concepto de edificar y de poner el fundamento, la piedra angular. Sobre Él se edifica la iglesia, sobre una roca firme, de tal forma que ni siquiera el Hades se puede levantar contra ella, o el lugar de los muertos, el infierno mismo se puede levantar en oposición contra Cristo o contra su iglesia, pero Él la va a defender y Él la va a hacer sobrevivir o pasar por estas pruebas. Cuando Pablo está yendo rumbo a Damasco pensando que servía al Dios, él se encuentra con Jesucristo. Al revés, Jesús le sale al encuentro, porque él no quería buscarlo. De hecho, no lo estaba buscando, estaba persiguiendo, tratando de arrastrar y asesinar a más cristianos, como lo hizo con Esteban. Y entonces Jesús se le encuentra allí. ¿Y qué le dice Jesús? Saulo, ¿por qué? ¿Qué cosa? Me persigues. ¿Estaba persiguiendo Pablo a Jesús literalmente? ¿No? Jesús se identifica con su cuerpo, es su iglesia. Y Pablo estaba haciendo persecución y maltrato a Cristo mismo porque se lo hacía a su iglesia, a los cristianos, a los que creyeron en Él, a las piedras vivas. Y Él va a decir: ¿por qué me perseguís? Y Dios va a hacer una obra tremenda en la obra de Pablo, en la vida de Pablo, perdón. Primera de Pedro 2. Acá tenemos al que acabamos de leer y que dio esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios lo va a usar para escribir un libro de la Biblia. 2. Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y en el capítulo 2 dice así en el versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis,
Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o piedra angular, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, un contraste, sois linaje escogido, real sacerdocio, ustedes son una nación santa, son un pueblo que Dios adquirió con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él es el dueño, es la piedra angular. Nosotros somos las piedras vivas. Él está allí como cimiento y Él va poniéndonos a su lado en una unión vital y va construyendo su iglesia. Tercer punto. Lo primero, la unidad. Lo segundo, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Lo tercero, ¿cuál es el propósito y la misión de la iglesia? Esto lo tenemos en la declaración de fe que lo leímos al principio. La iglesia está para hacer su nombre conocido entre los perdidos, dice la declaración de fe. Y eso nosotros lo hacemos en el diario vivir. Ya sea que estemos acá o como nuestros hermanos están en otro lado y están compartiendo, en la medida que Dios les permite compartir. Ya sea que estés acá o afuera, en simultáneo, el Evangelio se va esparciendo por todos lados. Y ese es el propósito y la misión de la iglesia. El propósito lo vemos en Efesios, y es que el pueblo que Dios salva es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, termina siendo para que todos alaben a Dios. De hecho, tenemos ahí Apocalipsis, donde mi hermano Gaby me mandó en la semana un texto precioso. Ahí vamos a estar de toda lengua, tribu, nación, alabando al Cordero. ¿Cómo va a ser eso posible? Porque muchos de todo el mundo se van a convertir. Y el propósito es llevarle gloria a Cristo, a Dios. Pero la misión, la tarea que va a llevar finalmente a cumplir ese propósito final de llevarle gloria y alabanza a Él, es la evangelización y el discipulado. Eso nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos textos, por ejemplo, como Hechos 1:8. Acompáñenme ahí, Hechos 1:8. Leo desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Ahora es, Señor, que vas a establecer tu reino? Y les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos o los momentos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que va a pasar es que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús, ¿para qué es ese poder del Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que Dios dio a su iglesia allí en Hechos 2, donde creemos que empieza a formarse este nuevo cuerpo de Cristo, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, todos son iguales delante de Dios. Y está allí ese poder del Espíritu Santo y el Evangelio empieza a hacer un desastre en el mundo conocido. Empieza a esparcirse por todos lados de una manera increíble. Y Dios va a usar muchas veces la persecución en el libro de los Hechos para que el Evangelio salga para otros lados. La sangre de los hermanos que predicaban el Evangelio, dice un hermano,
fue el abono que Dios usó para que más personas conozcan de Cristo. Y ahí tenemos Marcos 16, un pasaje muy conocido. Quiero tratar de leer todos los textos que me dieron los hermanos. Marcos 16, versículos 15 y 16. Leo del 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sigue el relato final de Marcos. Aquí está Jesús mismo y le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que ir por todo el mundo y ustedes tienen que predicar el evangelio a toda criatura. Y después yo me encargo. El que cree va a ser salvo, se va a bautizar, me va a obedecer. Y el que no cree, tranquilo, no es su problema, ya está condenado. Pero ustedes tienen que ir y predicar el evangelio. Hechos 2:47, este texto a mí me fascina, porque me hace descansar en el poder que Dios tiene para salvar. A veces nos queremos poner la mochila que no nos corresponde. Y una cosa es el dolor y el deseo que yo tengo de que otros conozcan a Cristo, incluidos mis familiares, incluidos mis amigos o otras personas de otras naciones. Y otra cosa es ponerme yo la mochila que solamente Dios tiene puesta. Y fíjense este pasaje, Hechos 2:47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia, no a los ladrillos, a su cuerpo, los que habían de ser salvos. Y yo siempre hago algo práctico cuando leo la Biblia, le hago preguntas al texto. Una pregunta podría ser: ¿quién añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Y el texto me va a contestar: el Señor añadía. ¿A dónde los añadía? Puede ser otra pregunta. Y voy a leer el texto y me va a contestar el texto: a la iglesia los añadía, al cuerpo de Cristo. Y entonces yo voy leyendo la Escritura y me encuentro con esto y me hace descansar. Incluso con mis hijas, deseo que conozcan al Señor. Y ojalá que lo hagan desde temprana edad. Pero no hay ni una sola promesa o garantía de que ellas lo hagan porque yo haga algo. Eso le corresponde a Dios. No es que porque yo soy cristiano e incluso si tengo un cargo en el liderazgo, si soy pastor, no hay nada que garantice la salvación de mis hijas. Eso lo hace Dios. Yo voy a cumplir con mi misión de enseñarle el evangelio en casa, la voy a traer al lugar donde nos reunimos para que los profes y la iglesia junta le enseñemos a nuestros hijos, pero la salvación es del Señor y en eso descanso. Mi deseo es que lo hagan, pero eso no me corresponde a mí. Entonces yo me saco una mochila, no es que no me preocupo por su salvación, sino que me saco la mochila que no me corresponde a mí. Él los añadía. Y hay algo con respecto a esto que me encantó de un hermano. Dice él, con respecto a todo lo que leímos ahora, del propósito de la misión de la iglesia: no podríamos pensar en la iglesia como una comunidad ocupada únicamente en sí misma, como si abandonara al mundo necesitado que está allá afuera. Vemos claramente en el pasaje de Hechos 2 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Era Cristo mismo quien añadía a los que habrían de salvarse. Él mismo incluía cada día nuevos creyentes a su cuerpo, la iglesia, que anunciaba y esparcía el evangelio. La enseñanza de la palabra, el testimonio diario o la evangelización diaria de los miembros de la iglesia y su vida de amor hacia los demás fueron los medios que Dios usó y sigue usando para hacer llegar su mensaje al mundo. Fíjense esto:
pero quien salva e incorpora miembros a su iglesia es Cristo mismo. Yo edificaré mi iglesia. Y fíjense esta parte. Añadía a la iglesia a los que se iban de salvar. Es decir, no los añadía sin ser salvos a su cuerpo, no a lo físico. No los añadía sin ser salvo, ni los salvaba sin ser añadidos a la iglesia. Me encantó. Son dos cosas que van juntas y que no se pueden separar. Cuando una persona Dios salva por la locura de la predicación de su pueblo, Dios no los añade a la iglesia sin que los salve. Una vez que los salva Dios, lo incorpora al cuerpo de Cristo y lo añade a la iglesia. A la iglesia y la pertenencia a la iglesia. Esas son dos cosas que van juntas, no separadas. La misión de la iglesia es hacer discípulos por medio de la evangelización y el discipulado, desde su lugar hasta lo último de la tierra. Y fíjense cómo termina esto. Si no lleva a cabo esta tarea, no tiene derecho a llamarse Iglesia de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que creemos en esta iglesia. La misión que tiene la iglesia es alcanzar a los perdidos en Rosario, en Argentina, en Paraguay, Brasil, Uruguay y hasta los confines de la tierra, al mismo tiempo. Y que creo que Dios en su gracia nos está dando ese privilegio de cumplir esa tarea desde hace muchos años, de llevar el Evangelio, no solo acá, sino hacia afuera. Y como yo no sé si en esta mañana todos pertenecen a la iglesia, entiéndanme bien, al cuerpo de Cristo, yo tengo que hacer un llamado en nombre de Dios. Porque podés venir al local de la iglesia, al local, sin ser parte de la iglesia. Y eso es como urgente que lo puedas ver. Hay muchos que quizás vienen al local, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. No creyeron nunca. Evidencia de eso es una vida en desobediencia a Cristo. Y no voy a ponerme yo a señalar, mira, ese que vaya, ese no es de la iglesia de Cristo. No, yo no lo sé. El Señor conoce a los que son suyos, dice la Escritura. Pero si vos sos una piedra viva, unida vitalmente a Cristo, y si yo lo soy porque me arrepentí y creí el Evangelio, Jesús va a seguir edificando mi vida. Y Jesús va a seguir transformándome de gloria en gloria. Y día tras día, con luchas, caídas y pecados, Él va a seguir edificando su iglesia. Oramos. Padre, gracias porque en tus planes eternos estuvo formar un pueblo. Un pueblo que vemos en Apocalipsis que te adora, que te alaba, que te canta, que te exalta. Pero para que eso llegue a ser posible, muchas cosas tienen que pasar antes. Y tuviste que elegir a Abraham, sacarlo de la tierra de la idolatría y hacer un pueblo grande con él. La misión que le diste fue que sea de bendición a todas las naciones, y aún con sus caídas y pecados. Y como no depende esa obra de ellos o del ser humano, hiciste que se cumpla. Y hoy somos bendecidos y seguimos bendiciendo con el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Nos acordamos de tantos hermanos que están fuera de Rosario, dentro de Argentina y fuera de Argentina, que siguen proclamando el mensaje que salva. Gracias por sus vidas. Ayúdanos a nosotros en nuestro diario vivir a cumplir el propósito y la misión que tenemos como individuos, pero no separados de un cuerpo, como iglesia, Padre. Quiero pedirte, por favor, que hagas lo que yo ni nadie puede hacer, y es añadir quizá hoy una piedra muerta en sus delitos y pecados. Una piedra muerta que se da cuenta que ha pecado contra ti.
una piedra que está excluida de todo lo que hemos hablado, que no es parte del cuerpo tuyo, Jesucristo. Señor, añade más piedras muertas, dales vida para que sean piedras vivas. Añade más de los que van a ser salvos. Todo esto te dejo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.